Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, una entidad colérica de gas y gravedad que, durante siglos, ha despertado más temor que fascinación. Pero entre sus infinitas tormentas y cinturones de nubes giratorias, existe una región específica, envuelta en secretos y anomalías, que ningún equipo humano ha logrado atravesar. Una zona donde todas las ondas han fallado, donde reina el silencio absoluto tras el último pulso de señal. Ubicada entre las latitudes 20 y 25 sur, esta franja ha sido apodada, entre los científicos que se atrevieron a estudiarla, como la zona muerta. Oficialmente no existe. Ningún mapa de la NASA, la ESA o Roscosmos la delimita. Pero registros fragmentados de misiones anteriores revelan un patrón inquietante. Sondas que se aproximan a la región sufren fallos totales, como si una fuerza invisible estuviera apagando sus sistemas, corrompiendo los datos, borrando su existencia del espacio. Desde 1900, los años 70, los astrónomos advierten sobre peculiaridades en esa área, un campo magnético oscilante, desvíos en las lecturas, emisiones de radio incoherentes, pero nunca se ha comprobado nada, y cada vez que se propone una nueva misión para investigarla, extrañamente, es cancelada o redirigida, como si alguien, o algo, no quisiera que la humanidad mirara allí por demasiado tiempo. Fue el 5 de diciembre de 1995, cuando la sonda Galileo, enviada por la NASA, inició su descenso atmosférico en Júpiter. Su objetivo era claro: penetrar las capas superiores de nubes, recolectar datos sobre la composición y dinámica atmosférica, y transmitir todo a la nave nodriza en órbita del planeta. Durante 57 minutos, todo transcurrió según lo esperado, hasta que se acercó a la región prohibida. La transmisión de la sonda comenzó a presentar ruidos inusuales, ondas que no correspondían a ninguna frecuencia natural conocida. Un sonido grave, pulsante, que los técnicos de la NASA atribuyeron inicialmente a interferencia electromagnética. Pero segundos después, todo se detuvo. Silencio absoluto. Ninguna señal, ningún paquete de datos, ningún mensaje de emergencia. La sonda había desaparecido. No explotó, no colisionó. Simplemente dejó de existir. Lo más perturbador, sin embargo, vino después. Al reanalizar los últimos segundos de la transmisión, técnicos independientes, incluidos ex-empleados de la propia NASA, afirmaron haber detectado un patrón en los ruidos, como una serie de pulsos organizados, como lenguaje. La grabación original, sin embargo, fue sellada. La excusa oficial: ruidos aleatorios, pero algunos juran haber escuchado algo más, una secuencia casi rítmica, como una voz amortiguada pidiendo auxilio, o advirtiendo que no se acercaran más. Aunque la versión pública de la misión Galileo declara que la sonda fue destruida por la aplastante presión atmosférica de Júpiter, documentos filtrados años después cuentan una historia diferente. Un informe confidencial interno de la NASA, rotulado como Restricted Level 5, describía comportamientos inesperados en la sonda en los momentos finales. Según el documento, Galileo comenzó a girar a gran velocidad antes de la pérdida de señal, algo que no debía haber ocurrido, dada la estabilidad de su sistema de orientación. Además, hay indicios de que el canal de telemetría de 1900. La sonda continuó activo durante 14 minutos más después de la pérdida de señal registrada oficialmente. Esto sugiere que alguien, o algo, apagó selectivamente la comunicación, pero no los sistemas internos. Y aún más extraño, una antena de rastreo en Australia Occidental captó un último eco de Galileo, no desde Júpiter, sino desde una posición ligeramente desplazada, como si la sonda hubiera sido desviada a un punto fuera de la ruta original. Nada de esto fue divulgado al público. Las cintas con los datos fueron clasificadas, las discusiones internas, cerradas. La versión oficial permanece: Galileo cumplió su misión y fue destruida por la atmósfera. Pero para los que conocen los bastidores, esa explicación es tan frágil como inquietante, porque omite lo principal. ¿Qué había en esa área que la sonda no debía haber visto? En los archivos del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, existe una imagen borrosa,
poco conocida incluso entre los estudiosos más dedicados a la misión Galileo. Se trata del último fotograma transmitido antes de la pérdida de contacto. La imagen, ofuscada por distorsiones electromagnéticas, muestra una estructura circular, parcialmente cubierta por nubes de amoníaco, en el límite inferior derecho. Algo que no debería estar allí. Inicialmente, los técnicos clasificaron la imagen como error de compresión, pero expertos independientes que tuvieron acceso a la copia bruta aseguran, el artefacto no es ruido, es sólido, geométrico, presenta simetría. El contorno revela ángulos que no ocurren naturalmente en formaciones gaseosas. Más inquietante aún, sobre esa imagen, hay registros de alteraciones realizadas en la base de datos de la misión 3 días después de la desconexión de la sonda. Los metadatos revelan ediciones manuales y sustitución de archivos por versiones limpias. El responsable, un técnico de seguridad de la NASA que luego fue transferido a una base en Nevada. Cuando fue confrontado, años después, declaró simplemente, no tienen idea de lo que esa sonda vio. Después de eso, no volvió a dar entrevistas. El último fotograma permanece, hasta hoy, bajo análisis de ufólogos, criptógrafos y científicos renegados, todos buscando entender qué se oculta entre las nubes de 1900. Júpiter. Pocos saben, pero la misión Galileo sufrió interferencias técnicas desde sus primeros momentos en la órbita de Júpiter. Cerca del 38% de los datos recolectados entre diciembre de 1995 y febrero de 1996 llegaron con anomalías de checksum. Esto significa que el contenido de los paquetes estaba corrompido o modificado. La NASA alegó, en su momento, que la intensa radiación de Júpiter era la responsable, pero análisis posteriores mostraron algo desconcertante. Los errores ocurrían siempre en los mismos horarios, en las mismas coordenadas. Un patrón circular, como si algo estuviera emitiendo un campo de interferencia selectiva. Y más, al aplicar filtros avanzados de recuperación, algunos especialistas lograron reconstruir partes de los datos corrompidos. Lo que surgió fue aún más perturbador: gráficos invertidos, patrones de calor incompatibles con la atmósfera de gas y, en 2 casos, formas que recordaban símbolos. Estos símbolos, misteriosamente, se asemejan a inscripciones antiguas encontradas en ruinas subterráneas de la Antártida. Una conexión imposible, que desafía toda explicación lógica. Cuando se cuestionó a la NASA sobre estas coincidencias, se negó a comentar. Los datos corrompidos desaparecieron de los servidores públicos en 2002. Pero copias físicas circulan entre investigadores alternativos que creen los datos no estaban corrompidos, estaban siendo borrados. El término «zona que devora tecnología» surgió de forma casi mística en los foros internos de la ESA entre 1998 y 2001. Ingenieros y astrofísicos comenzaron a reportar un fenómeno extraño al simular trayectorias para nuevas sondas hacia Júpiter. Equipos virtuales, incluso en entornos de prueba, fallaban sistemáticamente al cruzar una zona específica de la atmósfera. Un error, tal vez, pero el patrón era siempre el mismo. Más inquietante aún, ese mismo punto coincidía con la falla de Galileo, y también con la pérdida de telemetría de una sonda soviética experimental de los años 80, cuyo proyecto sigue clasificado. La zona parecía emitir una firma de frecuencia que sobrecargaba los sensores, como si una inteligencia invisible supiera cómo desactivar cualquier intento de observación, como si Júpiter se estuviera protegiendo. En 2004, un ingeniero de la ESA, en una conferencia cerrada en Suiza, se atrevió a presentar una hipótesis bizarra. La zona presenta comportamiento consciente. Fue ridiculizado. La ESA jamás reconoció su intervención, pero semanas después, su apartamento fue allanado, sus discos duros confiscados, y desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, la expresión «zona que devora tecnología» se volvió un código entre quienes saben que hay algo en Júpiter que prefiere permanecer invisible. En 2011, un grupo de activistas de la información llamado Deep Orbit Access afirmó haber hackeado un servidor secundario de la NASA dedicado al almacenamiento de datos astronómicos. Entre los archivos descubiertos, había una carpeta llamada
JX Obscura, que contenía registros detallados de fallas en equipos durante aproximaciones orbitales de sondas al hemisferio sur de Júpiter. Estos documentos, curiosamente, no figuraban en ninguna publicación oficial de la agencia. Los archivos listaban códigos de error, registros de sobrecarga electromagnética, fallos súbitos en circuitos redundantes y, lo más intrigante, mensajes truncados con símbolos que no pertenecían al alfabeto romano. Los investigadores sugirieron que los símbolos podrían ser parte de un sistema interno descifrado. La NASA lo negó, clasificando la filtración como una invención maliciosa. Pero días después, el sitio de Deep Orbit Access fue retirado de la red. Sus fundadores desaparecieron del radar. Poco tiempo después, un ex empleado de la NASA, bajo seudónimo, confirmó la veracidad de los documentos en una entrevista anónima. Según él, la agencia mantiene una división no oficial llamada Sector 9, responsable de analizar fenómenos fuera de los parámetros naturales. Y la zona prohibida de Júpiter sería el principal foco de atención. Los datos omitidos no fueron archivados por error, sino por orden directa. ¿De quién? Él solo respondió, por encima del nivel civil. Entre 1997 y 2015, al menos 7 científicos vinculados a investigaciones sobre Júpiter desaparecieron en circunstancias sospechosas. El más notorio fue el astrofísico francés Dr. Michel Durand, conocido por sus teorías sobre la construcción artificial de campos magnéticos en 1900 en planetas gaseosos. En 2008, tras presentar una tesis que sugería una estructura organizada bajo la Gran Mancha Roja, Durand viajó a una conferencia en Buenos Aires. Nunca llegó. Su esposa relató que, días antes, estaba inquieto. Decía que había recibido datos brutos de una fuente dentro de la ESA que confirmaban sus sospechas. Los registros de seguridad del hotel en el que debía hospedarse indican que nunca hizo el check-in. Su equipaje fue encontrado en un casillero del aeropuerto, intacto. Pocos meses después, 2 colegas que colaboraban con él murieron en accidentes separados, ambos clasificados como circunstancias naturales. Casos similares ocurrieron en Alemania, Japón y Estados Unidos. Todos los científicos tenían algo en común. Estudiaban anomalías gravitacionales y patrones de falla de sondas en Júpiter. Ninguna investigación oficial conectó las desapariciones, pero dentro de la comunidad alternativa hay consenso. Alguien se está asegurando de que ciertos descubrimientos jamás salgan a la luz. Entre todas las coordenadas registradas como inestables en las aproximaciones a Júpiter, una se destaca por la frecuencia con la que se asocia a fallas catastróficas. Latitud 20° sur. La NASA evita citar este punto en sus publicaciones, pero datos cruzados de misiones como Pioneer 11, Voyager 1, Galileo e incluso Juno indican que anomalías recurrentes ocurren siempre que las ondas cruzan esa alineación. El lugar es descrito por astrónomos independientes como un vórtice electromagnético, un punto de distorsión gravitacional, donde el comportamiento de las partículas cambia de forma inexplicable. Imágenes térmicas muestran un patrón circular constante, como si allí existiera un ojo, un centro oculto de algo vasto e inteligente. La explicación oficial siempre vuelve a la intensa actividad climática de Júpiter, pero los datos muestran que ni siquiera las tormentas justifican los disturbios captados. Algunos teóricos se atreven a afirmar que el punto 20° sur no es solo peligroso, es una marca, una señal de límite, algo colocado allí, sea por la naturaleza o por una fuerza desconocida, para indicar que esa frontera no debe ser cruzada. Y, extrañamente, cada vez que alguien intenta cruzarla, el resultado es el mismo: falla, desaparición, silencio absoluto. En 1979, la sonda Voyager 1 captó un conjunto de señales de radio inusuales mientras sobrevolaba Júpiter. Inicialmente consideradas pulsares o interferencia solar, estas señales fueron reclasificadas más tarde como no naturales, tras análisis detallados de espectrogramas. Lo más perturbador, provenían directamente del área entre las latitudes 20° y 20° sur, exactamente donde muchas otras sondas fallarían años después. Los pulsos presentaban un patrón matemático preciso,
con intervalos variables que sugerían intencionalidad. No eran simples ruidos cósmicos. Algunos investigadores identificaron repeticiones binarias que, al convertirse en espectro visual, formaban patrones geométricos, similares a los encontrados en ciertos círculos de cultivo británicos de los años 90. ¿Coincidencia? Para muchos, no. Las señales parecían resonar, un lenguaje universal. La NASA nunca mencionó oficialmente estas transmisiones en sus informes públicos, pero el audio original de las señales se filtró en 2005 y fue publicado en foros alternativos. El sonido, una secuencia baja, metálica, casi hipnótica. Muchos que lo escucharon reportaron náuseas, desorientación y sueños recurrentes con formas circulares y ojos brillantes. Algo en esa frecuencia parecía interactuar con la mente humana, y su origen sigue sin explicación. A lo largo de las décadas, más de una decena de sondas y misiones no tripuladas fallaron al intentar mapear el hemisferio sur de Júpiter con alta resolución. Entre ellas, Ulysses, Cassini, durante sobrevuelo, e incluso misiones más recientes como Juno, que tuvo su cámara de imagen apagada automáticamente al sobrevolar el punto crítico. Los datos brutos indican fallas eléctricas súbitas, caídas de energía y reinicios no programados. Lo curioso es que esas fallas nunca ocurren fuera de la franja entre 20 y 25 sur. Siempre que la trayectoria de la misión incluye esa área, ocurre algún tipo de anomalía. Los ingenieros intentan sortearlo, cambiando rutas o desactivando sensores temporalmente. Pero eso solo refuerza el misterio. ¿Por qué evitar un área así, teóricamente, es igual a todas las demás? Internamente, los ingenieros se refieren a esa franja como la sombra. En documentos extraoficiales, intercambian mensajes cifrados donde admiten que hay una influencia desconocida allí, algo que parece interferir con los circuitos de forma selectiva, y no solo electrónica. Hay reportes de disturbios en los relojes atómicos de las sondas, como si el tiempo se comportara de manera diferente en esa región, algo más allá de la física, algo que no debería existir. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética condujo una serie de misiones espaciales clandestinas bajo el nombre clave Voskhod-K. Una de ellas involucraba una pequeña sonda experimental equipada con tecnología de escucha de radio de alta sensibilidad. En 1983, fue lanzada en secreto para interceptar señales cerca de Júpiter, aprovechando una ventana gravitatoria favorable. La misión jamás fue registrada en los anales públicos de Roscosmos. Según documentos desclasificados tras el 1901 colapso de la URSS, la sonda de nombre interno Mirka 4 logró orbitar Júpiter brevemente y captar una serie de transmisiones inusuales, idénticas, años después, a las que la Voyager 1 había detectado. Pero algo salió mal. La sonda perdió comunicación poco después de adentrarse en la región crítica. Los soviéticos, sin embargo, afirman haber recibido un único paquete de datos, que contenía un espectro visual no decodificado y un mensaje truncado. Onismotret. Traducción. Ellos están observando. El mensaje fue recibido a las 03:14 de la madrugada en Moscú. 30 minutos después, la base de recepción sufrió un misterioso incendio. Los datos originales se perdieron. Solo copias en papel sobrevivieron, preservadas por un grupo de científicos disidentes. Desde entonces, la misión Mirka 4 se ha convertido en una leyenda entre los estudiosos ocultos del espacio, porque si el experimento soviético es real, confirma lo que muchos temen. Hay una presencia consciente dentro de 1990. Júpiter. En 2012, la Agencia Espacial Europea, ESA, inició silenciosamente un proyecto llamado Cronos 1. Una misión de prueba con un pequeño orbitador no tripulado, con el objetivo declarado de estudiar el campo magnético de Júpiter. Sin embargo, fuentes internas revelaron que el verdadero objetivo era probar un nuevo blindaje contra radiación para sondas, diseñado especialmente para atravesar la enigmática región del hemisferio sur. Cronos 1 entró en la órbita de Júpiter en marzo de 2015. Todo funcionaba perfectamente hasta que la trayectoria llevó al orbitador dentro de la franja de los 23 sur. El contacto se perdió por 17 minutos. Cuando la señal regresó, la sonda estaba girando sin control,
y su memoria de a bordo había sido borrada. Todo el contenido almacenado durante el periodo de apagón desapareció. El orbitador fue posteriormente desactivado y la misión declarada finalizada por razones técnicas. Lo más extraño vino tras el cierre. Los datos restantes de la misión fueron archivados bajo clasificación Confidential, Special Access Required, un nivel raro dentro de la estructura de la ESA. Los científicos involucrados en el proyecto fueron transferidos o apartados. Un ingeniero español, bajo anonimato, reveló que el problema no fue técnico, fue intencional. Algo entró en la sonda y tomó el control. Desde entonces, ninguna nueva misión europea fue autorizada a cruzar esa región. Al analizar órbitas de las sondas enviadas a Júpiter a lo largo de las décadas, astrofísicos independientes descubrieron algo que pasó desapercibido por mucho tiempo: un patrón geométrico recurrente. Las trayectorias, incluso cuando planificadas por agencias diferentes en décadas distintas, tienden a evitar una elipse invisible centrada exactamente en el punto 20T sur, un vacío orbital, un espacio no navegado, como si existiera un campo repelente allí. Esa elipse aparece en proyecciones tridimensionales como una espiral invertida, un patrón casi orgánico, como si el propio planeta estuviera empujando los objetos fuera de esa área. El análisis espectral muestra que el campo magnético se comporta de forma irregular allí, creando variaciones imprevisibles en la velocidad orbital. Sondas que pasan cerca aceleran, luego desaceleran, como si estuvieran siendo manipuladas. Más inquietante aún, ese patrón se repite en miniatura en los campos magnéticos de otras lunas de Júpiter, como Ganímedes y Europa. Es como si el epicentro estuviera resonando a través de todo el sistema joviano. Y los que estudiaron eso a fondo afirman: no es un fenómeno natural, es una firma, una frecuencia codificada, y no es humana. La atmósfera de Júpiter es conocida por sus tormentas colosales. La más famosa de ellas, la Gran Mancha Roja, ya dura más de 300 años. Pero hay registros de tormentas menores, localizadas solo en la franja entre 25 y 25 sur, que desafían todas las explicaciones meteorológicas conocidas. Se las llama informalmente tormentas fantasma, porque surgen y desaparecen en menos de 2 horas, tiempo insuficiente para que cualquier instrumento las capture completamente. Estas tormentas emiten radiación infrarroja en patrones casi circulares, como si algo estuviera moviéndose bajo las nubes, creando torbellinos en el gas. Pero no hay suficiente calor en la atmósfera para justificar la intensidad de esas emisiones. Algunas sondas llegaron a captar pulsos electromagnéticos sincronizados con el surgimiento de estas tormentas, sugiriendo un fenómeno que involucra no solo clima, sino algún tipo de actividad energética inteligente. Curiosamente, las tormentas fantasma nunca se repiten en el mismo lugar, pero siempre dentro de la misma franja. Es como si estuvieran siguiendo algo, o quizás protegiendo algo. En 2018, la sonda Juno detectó una de estas formaciones, pero su sistema de imagen se bloqueó justo después de iniciada la grabación. El video quedó corrompido, y en los fotogramas restaurados hay algo que aún perturba a quienes los analizan: un reflejo metálico, oculto en las sombras de la tormenta, como una estructura o una nave intentando no ser vista. En 1992, 2 años antes del inicio del descenso de la sonda Galileo, un conjunto de telescopios del proyecto Infrared Mapping Consortium captó un evento singular proveniente de la región sur de Júpiter. Durante 3 noches consecutivas, una emisión de calor intensa surgió en el mismo punto. Un resplandor pulsante con características que no correspondían a ninguna actividad atmosférica conocida. El fenómeno fue bautizado internamente como Anomalía JX7. La NASA nunca publicó este hallazgo, pero copias de los informes fueron encontradas años después en servidores de la Universidad de Cornell, en archivos rotulados como no revisados. Lo que los datos mostraban era alarmante: una frecuencia térmica que aumentaba y disminuía en intervalos regulares, como si algo estuviera respirando bajo las nubes. Y más extraño aún, en los momentos de pico, surgía una firma electromagnética similar a las transmisiones no identificadas de 1979.
investigadores que estudiaron la JX7 de forma independiente levantaron una teoría audaz. Lo que se observó no fue una anomalía, sino un patrón biológico, algo gigantesco, tal vez dormido, o en estado de hibernación, interactuando con el ambiente. Cuando esta hipótesis fue tornada pública, los autores fueron desacreditados. Pero la verdad permanece incómoda. Desde 1992, ninguna sonda consiguió captar una nueva JX7, como si lo que estaba allí supiera que fue visto. Durante los ensayos con la Deep Space Network en 1996, una anomalía de radio fue captada por 3 antenas alrededor del globo, en California, en Madrid y en Canberra. La fuente parecía coincidir con la localización de la sonda Galileo, pocos días antes de su entrada definitiva en la atmósfera de Júpiter. Pero había un problema. La frecuencia estaba fuera del estándar de la misión, y el contenido era desconcertante. Era una secuencia de sonidos apagados, entrecortados por estática. En el fondo, casi inaudible, una voz humana hablaba en inglés, pero con palabras fragmentadas. Not natural. Keep watching. We didn't send it. Los técnicos intentaron decodificar el mensaje, creyendo que se trataba de algún tipo de eco de transmisión terrestre, pero no encontraron origen, y el tiempo de latencia no correspondía a ningún rebote de señal conocido. Tras 48 horas, el registro desapareció de las bases de datos del DSN. Un técnico, inconforme, grabó una copia personal y la entregó a un investigador del SETI. Al analizar la grabación, concluyó que la voz poseía patrones vocales compatibles con uno de los operadores de la NASA desaparecido meses antes. Pero él jamás estuvo a bordo de ninguna misión. Lo que se oyó en esa frecuencia fue ignorado oficialmente. Pero entre los que conocen el caso, la pregunta permanece: ¿quién estaba hablando? ¿Y desde dónde? Imágenes obtenidas por la sonda Juno, en 2019, revelaron algo que sacudió silenciosamente los bastidores de la astrofísica. Entre los torbellinos de amoníaco e hidrógeno de la alta atmósfera de Júpiter, surgió una formación hexagonal perfectamente simétrica, con bordes rígidos y ángulos agudos, algo totalmente incompatible con la fluidez del ambiente gaseoso. La imagen solo fue captada porque la cámara infrarroja fue accionada automáticamente por un protocolo de emergencia, tras un pico de radiación no previsto. La secuencia duró apenas 3 segundos, pero lo suficiente para que la estructura fuera registrada en 3 fotogramas. El protocolo fue desligado inmediatamente después, sin explicación, y oficialmente, la imagen fue considerada artefacto de compresión. Pero ingenieros involucrados en el proyecto Juno filtraron el dato original. Al ampliar y estabilizar los fotogramas, la estructura se reveló aún más compleja, compuesta por anillos concéntricos, como si fuera una plataforma o un portal. Ella parecía estar flotando, pero al mismo tiempo parcialmente incrustada en las nubes, y, en su borde, un patrón circular que se asemeja al símbolo de un ojo, idéntico a inscripciones sumerias asociadas a entidades venidas del cielo. La estructura nunca más fue vista, pero, desde entonces, nuevas imágenes de la región sur de Júpiter pasaron a ser automáticamente filtradas por un sistema de IA. Un ingeniero de la misión confirmó: lo que vimos allí no era natural. Y alguien decidió que no debíamos verlo de nuevo. Entre 2006 y 2009, operadores de la red Very Large Array, en Nuevo México, comenzaron a registrar señales de radio cortas y altamente direccionales provenientes de la región próxima a la órbita de Júpiter. Lo curioso era la naturaleza de las señales. No se propagaban como ondas naturales, sino como transmisiones artificiales con patrón de compresión, exactamente como los usados en comunicaciones digitales humanas. La fuente de las señales parecía estar en constante movimiento, orbitando en una trayectoria elíptica inusual, y nunca duraba más de 12 minutos por sesión. En al menos 3 ocasiones, los operadores consiguieron captar el inicio de las transmisiones antes de que cesaran abruptamente. El contenido: pings digitales, modulados, con pausas entre sí, como si esperaran respuesta. La NASA fue informada, pero respondió que las señales probablemente provenían de sondas perdidas o interferencia electromagnética solar.
Sin embargo, al cruzar las coordenadas con los registros de objetos orbitando Júpiter, se descubrió que ninguna nave conocida estaba en esa posición. Más inquietante, uno de los pings captados en 2007 contenía una firma digital compatible con el protocolo de datos de la sonda Pioneer 10, que había sido dada como perdida en 2003, a miles de millones de kilómetros de allí. ¿Cómo podía estar enviando señales desde dentro del sistema joviano? Durante la aproximación de la sonda Juno en su octava órbita, uno de sus instrumentos de campo de plasma registró una oscilación anormal de baja frecuencia, por debajo del umbral de audición humana. Tras amplificación y conversión a audio, lo que surgió fue descrito por los ingenieros como algo entre un canto y un lamento. El sonido fue bautizado informalmente como coro joviano, pero entre los miembros del equipo otro nombre era más común: la voz. El audio circuló discretamente por foros científicos, donde especialistas intentaron analizarlo. Filtros espectrales revelaron modulaciones que imitaban cadencias de habla, y, más perturbador aún, ciertas inflexiones del sonido recordaban entonaciones humanas, graves, arrastradas, como alguien susurrando en el fondo de un túnel. Cuando los científicos intentaron aplicar reconocimiento fonético, algunos fragmentos coincidieron con fonemas en griego antiguo. Los archivos fueron posteriormente removidos de la web. La NASA, al ser cuestionada, alegó que los sonidos eran interpretaciones artísticas hechas por fans. Pero entre los ingenieros de Juno, el consenso era otro. El sonido no fue producido por la nave, ni por fenómeno natural. Era un eco, o un llamado, algo venido del interior del planeta, modulando el plasma como si fuera un instrumento. Y lo que sea que haya emitido eso, sabía exactamente cómo hacerse oír. En 2021, imágenes en infrarrojo profundo de la misión Juno fueron liberadas para revisión pública. En una de esas imágenes, en la región al sur del Ecuador, usuarios de la comunidad científica amateur detectaron un detalle inquietante: un patrón circular perfecto, simétrico, con líneas cruzadas en el centro, visible solo cuando el contraste de la imagen era ajustado para destacar el calor residual. El símbolo parecía una mandala, o un sello ritualístico. Al ser comparado con bases de datos arqueológicos, fue identificado como extremadamente similar al sello de Ea, una entidad mesopotámica asociada al dominio de las aguas y del conocimiento oculto. La semejanza era perturbadora además como para ser ignorada. Y lo más extraño, ese símbolo solo apareció en una única imagen. En todas las otras, el área mostraba un ruido uniforme. Pocas semanas después, el archivo fue sustituido en la base de datos de la NASA. La imagen original fue rotulada como error de interpolación térmica, pero el archivo salvado por usuarios independientes mostraba lo contrario. El símbolo era parte de un punto de emisión térmica constante, como si estuviera grabado, no sobre la superficie de Júpiter, sino en la estructura de algo enterrado bajo las nubes. Una firma, una marca, una presencia que quizás ha estado allí, mucho antes de que miráramos al cielo. En 2017, la astrobióloga doctora Lenora Biggs, de la Universidad de Oxford, publicó un artículo preliminar sobre la posibilidad de estructuras orgánicas sobreviviendo bajo presiones extremas en atmósferas gaseosas, citando directamente análisis de anomalías térmicas en Júpiter. El artículo no llegó a ser revisado por pares. Fue retirado de la base de datos en menos de 48 horas, sin explicaciones. La propia autora nunca más habló públicamente sobre el asunto. Poco antes de la remoción del artículo, Biggs había dado una charla restringida en Londres, donde habría afirmado: encontramos firmas que no pueden ser explicadas como fenómenos naturales, o aceptamos que la vida puede asumir formas que aún no comprendemos, o debemos admitir que hay algo artificial allá afuera. Semanas después, ella anunció su alejamiento de la investigación científica y se mudó a una región rural en el interior de Escocia. Casos semejantes ocurrieron con al menos 5 otros investigadores. Todos tenían en común una cosa: estaban estudiando comportamientos no naturales de energía y repeticiones de patrones orbitales anómalos en torno a Júpiter. Uno de ellos, el físico brasileño Dr. Henrique Brandão, desapareció tras su presentación en la UNESP sobre propiedades rítmicas de formaciones ciclónicas inteligentes.
Él había dicho, Júpiter no está solo girando, está reaccionando. En 2009, un grupo de ingenieros de 1900, la NASA presentó al Congreso estadounidense una propuesta llamada Proyecto Penumbra. La misión era audaz, una sonda reforzada con escudo de diamante sintético y sistema de IA embarcada, capaz de sumergirse directamente en la zona prohibida de Júpiter y transmitir datos en tiempo real, incluso desde profundidades jamás alcanzadas. La propuesta fue bien recibida inicialmente, hasta que fue súbitamente rechazada. Motivo oficial: riesgos tecnológicos y financieros elevados. Pero documentos SEER, obtenidos vía FOIA, Ley de Acceso a la Información, revelaron que órganos de seguridad nacional fueron consultados sobre la misión antes de la decisión final. Un memorando interno listaba el proyecto Penumbra como potencial generador de inestabilidad internacional. ¿Qué tendría una misión científica en un planeta gaseoso de tan peligroso? Uno de los congresistas que apoyaba la misión, William Stark, afirmó en una colectiva reservada: ellos están con miedo de lo que podamos encontrar. Miedo real, no tecnológico, sino existencial. Meses después, Stark renunció al cargo y se retiró de la vida pública. Desde entonces, ninguna misión con objetivo declarado de cruzar la zona prohibida fue siquiera considerada nuevamente, como si el propio gobierno hubiese entendido que hay límites que no deben ser cruzados. Poco conocido fuera de los círculos más oscuros de la investigación ufológica, un documento datado de 1987 y marcado como Top Secret, Cosmic, fue filtrado por un exfuncionario de 1900 en la NSA. El documento describía un evento de interferencia cósmica no identificado, ocurrido durante una transmisión entre el satélite TDRS-3 y una base de la NASA en Goldstone. El contenido de la transmisión fue corrompido por un pulso venido de la dirección de Júpiter. Lo más bizarro del informe estaba en su parte final. El pulso había insertado datos codificados en la comunicación, información en hexadecimal puro, que al ser convertida formaban diagramas simétricos, frases en latín y imágenes de estructuras geométricas desconocidas. La NSA clasificó el incidente como interferencia de origen desconocido con capacidad informacional. O sea, alguien, o algo, habíase comunicado a través de la red de satélites de la Tierra. El informe fue encaminado al Comité Científico del Pentágono, que recomendó suspensión de toda iniciativa de aproximación directa con el blanco identificado en el sector sur de Júpiter hasta que el origen y la naturaleza de la transmisión sean completamente comprendidas. En otras palabras, ellos sabían que había algo allí, y decidieron fingir que no vieron. Durante décadas, los científicos presumieron que Júpiter, siendo un planeta gaseoso, poseía apenas un núcleo rocoso, envuelto en capas de hidrógeno metálico líquido. Pero en los últimos años, datos gravitacionales anómalos revelaron algo sorprendente. El núcleo es más grande de lo que debería ser, y no posee la densidad esperada. Eso hizo surgir una nueva hipótesis, jamás divulgada públicamente, de que el centro de Júpiter no sea sólido, sino hueco. La posibilidad fue discutida en informes internos de la misión Juno. Modelos gravitacionales mostraron desvíos inexplicables en la distribución de masa del planeta, sugiriendo una enorme cavidad en el interior. Y más, simulaciones indicaron que esa cavidad sería capaz de reflejar ondas electromagnéticas, como una estructura construida, un eco gravitacional artificial, emitiendo pulsos en intervalos regulares, como un latido o un mecanismo. Si esa estructura realmente existe, no es natural. Puede ser antigua, tal vez mucho más antigua que el propio sistema solar. Algunos teóricos creen que Júpiter fue escogido como escondite, como una prisión, o una cámara de gestación para algo que aún está dormido. Algo que reacciona a las ondas, que emite señales, que deja símbolos. Algo que no desea ser encontrado, pero también no quiere ser ignorado. Y es por eso que ninguna sonda ha sobrevivido a cruzar el área prohibida de Júpiter, porque lo que está allí todavía está vivo.